Sobre este y otros temas, nos visita esta noche aquí en los estudios Maite Vizcarra, especialista en políticas públicas. Gracias, Maite, por acompañarnos esta noche en la edición central. Gracias, Marisol. Y acompáñanos a ver precisamente las reacciones sobre nuevamente hablamos de este doble discurso por parte del Ejecutivo, reacciones desde el Congreso de la República. Fortalece lo que hemos venido señalando desde el principio, ¿no? La incapacidad de gobernar, la incapacidad de comunicarse entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos se contradicen porque hemos leído que el viceministro de Energía ha dicho lo contrario, ¿no? O sea, sigue aumentando este clima de desconfianza frente a un gobierno que no tiene un rumbo adecuado, que no tiene una política de gobierno. Lo que sucede es que en los conflictos ha habido una lógica de siempre primero escuchar a las empresas y al final a las comunidades. Y en este caso no ha pasado así. En este caso hemos visto una premier que primero dialoga con las comunidades, escucha las demandas. Más bien yo esperaría que los compromisos que se han arribado puedan ser encaminados de la mejor manera. ¿Cuántos compromisos tiene el Estado y no se soluciona? Lamentablemente este es un tema recurrente no solo en este aspecto, sino en distintos otros aspectos. Yo lo que sí sugeriría, y desde Acción Popular nosotros lo que empleamos son principios para, como dijimos desde un momento, trabajar y dejar trabajar, en primer término. Y otro principio muy importante que repetía siempre el presidente Fernando Belaúnde era ir de la improvisación al planeamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones, direcciones, todos los comunicados que tenga que dar el Estado deban ser enmarcados y planificados adecuadamente. Como usted dice, y concuerdo, no puede decir alguien una cosa y otra persona otra cosa. Se supone que pertenecen al mismo gobierno. Y en medio de esta crisis, esta noche hubo una reunión en la PCM entre la Premier Mirta Vázquez, representantes del Ejecutivo y también de la Sociedad Nacional de Minería. Allí se encuentra en la PCM precisamente nuestro compañero Aarón Rodríguez y nos trae detalles. Aarón, buenas noches. Marisol, hace unos momentos ha acabado la reunión que tú has mencionado entre la ministra Mirta Vázquez, los ministros de Energía y Minas y de Economía y miembros de la Sociedad Nacional de Petróleo, de Minas y Petróleo. Vamos a escuchar declaraciones al finalizar esta reunión aquí afuera de la presidencia del Consejo de Ministros. Ha sido una reunión, desde nuestro punto de vista, un buen punto de partida, un buen primer paso. Tenemos algunas cosas que se han conversado y queremos reflexionar sobre esto y volver a conversar con la primera ministra en primer lugar y con las personas que ella puso que deben de acompañar, que sean de otras carteras. ¿Tiene una posición de flexibilidad de parte de la Premier para poder llegar a un acuerdo que no sea el cierre de las Eso vamos a conversarlo nosotros y vamos a venir con una reflexión sobre el tema, pero como les digo, ha sido un buen primer paso. De nuestra parte hemos expresado toda nuestra voluntad, como lo hemos venido repitiendo, de respetar la seguridad jurídica, las inversiones privadas, de no caer en ningún tipo de unilateralidades, porque eso está descartado, pero a la vez también nuestra posición por tomar en cuenta y acompañar las demandas de la población. Así que este diálogo ha sido bastante, desde nuestro punto de vista, bastante fructífero, creo. Va a continuar el diálogo y esperemos que los próximos días también podamos anunciar algunas medidas que vamos avanzando en este caso. Bien, muchas gracias, Aarón, por esta información de último minuto desde los exteriores precisamente de la PCM. Gracias, Aarón. Y nuevamente le doy la bienvenida a Maite Vizcarra, que nos acompaña aquí en estudios para conversar nuevamente, Maite, de este doble discurso, ¿no es cierto? Escuchamos a la Premier el fin de semana en Ayacucho y ahora escuchamos al presidente en Arequipa que dice que continúan, ¿no?, promoviendo las inversiones privadas, que no existirán decisiones unilaterales, arbitrarias ni al margen de la ley. Bueno, y acaba también en ese sentido de expresarse la Premier, ¿no? Parece que hay un retroceso en lo que se ha manifestado días pasados y que probablemente también implica, no sé, un cierto desconocimiento sobre lo que es en realidad cerrar una operación minera, que no creo que sea la completa operación, sino eventualmente el tipo de influencia que tiene una empresa minera cuando llega a un determinado espacio
y tiene que empezar una Ahora, siguiente etapa. La Premier conoce bastante, ¿no?, sobre Así este es. tema, ¿no? Entonces, pues nos sorprende que haya hecho este anuncio y ahora esté un poquito dando, ¿no?, marcha atrás, Reculando. reuniéndose precisamente con representantes de estas mineras y también con representantes de la sociedad de minería. Claro, y yo creo que es por el impacto internacional que ha tenido Pero no este miden, tipo de es decir, afirmación. no miden las consecuencias, que tienen consecuencias todos estos anuncios. Pasaba con Bellido y ahora ha ocurrido esta vez con Mirta Vázquez. Mira, puede parecer extraño, pero yo creo que en efecto, que no están midiendo el hecho de que el Perú en el ámbito de la minería es uno de los grandes champions, es un país que está día con día compitiendo globalmente. El Perú tiene operaciones mineras de gran envergadura y bueno, en muchos casos están en los primeros puestos, en los 5 primeros puestos en el mundo, entonces tal vez esa agudeza para entender bien que lo que puede decir la Premier puede impactar internacionalmente operaciones que no solamente redundan en beneficio de las propias operaciones mineras, sino de todos los que están vinculados con ese entorno, es en efecto una torpeza que yo creo que ella hoy día ha tratado justamente a través de estas comunicaciones con representantes de la Sociedad Nacional de Minería y Energía, de afinar su opinión, que yo creo que es básicamente política, siendo ella alguien que entiende el tema minero, porque en Cajamarca en efecto ha representado intereses opuestos a la operación minera que en ese momento estaba allí, ¿no? Claro, lo que pasa es que preocupa que haya hecho todas estas promesas en Ayacucho a las comunidades, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo cambia ese mensaje? Hablando precisamente de repercusiones, Maite, tenemos este tuit, este pronunciamiento, ¿no es cierto?, que si lo podemos ver ahí en pantalla, de la Cámara de Comercio, precisamente americana en nuestro país, que dice: las cámaras de comercio e inversión binacionales desean expresar su profunda preocupación y rechazo por el reciente anuncio de la titular de la PCM, Mirta Vázquez, sobre el cierre de 4 operaciones mineras. Y ahí hay representantes de varios países, ¿no es cierto? Es evidente, porque otra vez creo que hay que recordarle a la Premier y también al presidente que el Perú es un país que está insertado en el orden global. Al margen de que hayan estos discursos políticos de reivindicación, yo escucho mucho a los representantes de Perú Libre remontarse a 200 años atrás. Es el momento histórico, dicen ellos, para poder buscar ese espacio que no se tuvo. Bueno, está bien eso, pero también es verdad que el Perú está insertado en el mundo. Y cada vez más con mayor impacto. Y hay Estado porque de lo Derecho, que se hace ¿no?, que hay aquí, que respetar, ¿no? Y hay contratos, justamente, temas que hay que respetar. Otro tema que quería conversar contigo, Maite, esta noche es precisamente esas declaraciones, ¿no es cierto?, del ministro de Energía y Minas. Hoy el ministro Eduardo González pues dio estas polémicas declaraciones cuando se le consultaba precisamente sobre los temas que se abordarían en la reunión que tendría con la Premier Mirta Vázquez por el eventual cierre de las minas. Al ser consultado, los reporteros dijo que declararía solo a los medios que no le hagan problemas. Preste atención a la desafortunada respuesta del ministro de Energía y Minas, Eduardo González, ante las consultas sobre el cierre de mineras en Ayacucho anunciada por la Premier Mirta Vázquez. ¿Podría explicarnos a qué se refería en el discurso de la primera ministra en torno al cierre de mineras, por favor? Ahora no, después, a la salida. Pero va a conversar con los medios. Depende. ¿Depende de qué es, ministro? Depende del medio. ¿Y a qué medios va a usted a responder en todo caso? A los que no me hagan problemas. ¿Y cuáles son los que no le hacen problemas, ministro? Estoy buscándolos. Las palabras de González no hacen más que confirmar la política de no comunicación entre el Ejecutivo y la prensa. El periodista y analista Iván García señaló lo siguiente. Cabe decir que es una declaración desafortunada. Creo que es deber de todo funcionario público atender los requerimientos de la prensa frente a asuntos o materias que son de la mayor relevancia pública. Actitudes como las del titular de Energía y Minas parecen o comienzan a parecerse lamentablemente actitudes poco democráticas que no serían nada extrañas en regímenes como el de Maduro en Venezuela o el de Daniel Ortega en Nicaragua. Iván García explica que la actitud del ministro González evidencia que no existe en el Ejecutivo una estrategia de comunicación sólida y consistente respecto a asuntos de relevancia nacional, como el relacionado al cierre de las mineras, y que esto repercute en la forma en cómo se aprecia al país desde el extranjero. Incertidumbre política. Y esta incertidumbre política es la que termina ciertamente impactando en agentes económicos, en calificadoras
de riesgo, en agentes financieros y el largo etcétera, que está muy atento a la ruta o el rumbo que el gobierno trata de imprimirle a una serie de asuntos que tienen que ver con la gestión de gobierno. Esto evidentemente va a tener impactos, va a tener repercusión en el año 2022. El Instituto de Prensa y Sociedad protestó contra lo dicho por el ministro, recordándole que su deber como miembro del gabinete es informar y responder a todos los medios sobre temas que resulten de interés público. No sé cómo le podemos llamar a esto, Maite, fallida comunicación, porque son las declaraciones del ministro de Energía y Minas. Hoy también recordemos las declaraciones del ministro Juan Silva cuando dijo el Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño. Sí. Y del presidente también, que no da una entrevista desde que era candidato, me parece, la última entrevista fue en mayo. Sí, estamos pues ante funcionarios públicos que han llegado a la situación tal por casualidad, hay que decir, o eventualmente con un tono amateur. Porque en efecto, la obligación de informar tiene que ver con la necesidad de hacer rendición de cuentas, y que es lo que se llama. como ciudadana a Así estar es. informada también. Esa rendición de cuentas es justamente gracias a que hay información. O sea, es como que los funcionarios públicos están ahí por un mandato que todos los peruanos, todos los ciudadanos hemos otorgado y de tiempo limitado. No es un favor el hecho que estén ahí, ni tampoco es un privilegio. En verdad se deben a todos los ciudadanos y nosotros como ciudadanos tendríamos la posibilidad de hacer ese que no gobierna solamente para los que votaron por ellos, sino para todos los peruanos y tienen que rendirnos cuentas a todos los peruanos, ¿no es cierto? Y eso habla también, como decía, de que estamos frente a funcionarios públicos que han llegado por casualidad o con un gran nivel de amateur y eso hace que sean tan torpes en ese sentido. Ya estamos a más de 100 días, ¿no? Ya deberían de tener un poquito de mejor comunicación. O eventualmente asesorarse bien. Claro. Esto es tan simple, buscar gente que sepa de función pública y darles algún tipo de pauta para que no hayan estos traspiés que, como estamos viendo, tienen impactos internacionales muy potentes. Sí, muy potentes, efectivamente, y graves en muchos casos. Vamos a ver el comunicado precisamente de la Sociedad del Colegio de Periodistas de Lima, que dice lo siguiente: el señor González Toro no debe ignorar que la libertad de información es un derecho fundamental del pueblo, protegido por nuestra Carta Constitucional, y no es una dádiva que la pueda brindar discriminadamente y según su estado de ánimo. El gobierno ha señalado ser respetuoso de la libertad de prensa. Esta no es la mejor forma de practicarla, por lo cual nuestra orden lamenta el comportamiento de tan alto funcionario y espera que no se convierta en una política pública en relación con los periodistas y comunicadores del país. Y otra vez, Maite, el doble discurso, ¿no es cierto? El doble discurso también en este tema. Hablan de la libertad de prensa, pero no dan entrevista. Hablan de estabilidad jurídica, pero quieren acabar con ciertos contratos. Sí, y como digo, adicionalmente a estos dos considerandos, yo creo que es importante que la función pública se entienda en base a que hay una necesidad de rendir cuentas. Las personas que están hoy día en un cargo público tienen la obligación de rendir cuentas. Es muy importante, o sea, no es que están ahí por gracia de Dios. Favor. Exactamente. Y la forma en la que rinden cuentas es brindando información. Gracias, Maite Vizcarra, especialista en políticas públicas, por acompañarnos esta noche en la edición central. Esperamos tenerte de vuelta pronto por aquí. Gracias. Maite. Bien, vamos.